suena y, durante un instante, el tiempo deja de avanzar. No importa cuántos años hayan pasado, basta un compás, una trompeta suspendida en el aire, un coro que emerge desde la memoria, para que millones de personas regresen al mismo lugar, una pista de baile, una radio encendida en la madrugada, una fiesta familiar donde nadie quería sentarse. Eso fue Grupo Niche. No simplemente una orquesta, no solo salsa. Fue una emoción colectiva convertida en sonido, un latido colombiano que cruzó fronteras y terminó instalándose en el corazón de América Latina. Hay agrupaciones que hacen música, y luego están aquellas que consiguen algo mucho más raro: construir recuerdos. Grupo Niche pertenece a esa segunda categoría. Sus canciones no solo se escuchaban, se vivían. Cada arreglo, cada percusión, cada voz parecía cargar con la alegría feroz de Cali y, al mismo tiempo, con una nostalgia imposible de explicar. Tal vez por eso su música nunca envejeció, porque estaba hecha de algo más profundo que el éxito comercial. Estaba hecha de identidad. En 1980, cuando la agrupación comenzó su camino bajo la visión de Jairo Varela, nadie podía anticipar que aquella aventura terminaría redefiniendo la historia de la salsa colombiana. Jairo no era solamente un compositor brillante, era un arquitecto obsesivo del sonido. Escuchaba la música como otros observan planos de construcción. Cada instrumento debía ocupar un lugar preciso. Cada silencio tenía un propósito. Cada explosión rítmica debía provocar una reacción física. En él convivían disciplina, intuición y una sensibilidad extraordinaria para entender el alma popular. Bajo su liderazgo, nacieron himnos que hoy parecen eternos, como Cali, Pachanguero y Una Aventura, canciones que dejaron de pertenecer al grupo para convertirse en patrimonio emocional de generaciones enteras. Pero ningún imperio musical se construye solo. Detrás del fenómeno también hubo voces irrepetibles, intérpretes capaces de transformar partituras en sentimientos palpables. Uno de los primeros fue Álvaro del Castillo, una voz poderosa, cruda y profundamente expresiva, que ayudó a definir la identidad temprana de la orquesta. Había una fuerza casi visceral en su manera de cantar. No adornaba las emociones, las entregaba intactas, con toda su intensidad. Gracias a él, canciones como Buenaventura y Cane adquirieron una dimensión casi mítica. Con el paso de los años, la historia de Grupo Niche se fue escribiendo entre triunfos, despedidas y nuevas voces que llegaban para sostener una llama que nunca podía apagarse. Cada cantante dejó algo de sí en la orquesta, como si el grupo fuera una entidad viva que absorbía experiencias humanas y las devolvía convertidas en música. Entre esas voces apareció Daniel Silva, cuya llegada en los años 90 aportó una energía distinta, vibrante y emocional. Su presencia escénica era magnética. No necesitaba exagerar gestos, bastaba su voz para capturar una sala entera. Había fuego y sensibilidad en sus interpretaciones, una combinación poco común. En una época en la que la salsa empezaba a enfrentarse a nuevos sonidos y nuevas tendencias, artistas como Daniel ayudaron a mantener vigente el espíritu del grupo. Esa capacidad de adaptarse sin traicionar su esencia se convirtió, silenciosamente, en una de las mayores fortalezas de Grupo Niche. Mientras el mundo cambiaba, ellos seguían sonando auténticos. Y quizá ahí reside su verdadero milagro, en haber logrado evolucionar sin perder el alma. Parte 2. Pero incluso las leyendas necesitan reinventarse para sobrevivir. La década de los 90 no solo trajo nuevos desafíos para la salsa, también obligó a Grupo Niche a explorar emociones distintas, territorios sonoros menos explosivos y más íntimos. La calle seguía pidiendo ritmo, sí, pero el público también comenzaba a buscar vulnerabilidad, romance, heridas abiertas. Fue entonces cuando la orquesta encontró nuevas voces capaces de traducir esa sensibilidad, sin romper el ADN que Jairo Varela había construido con tanta precisión. Entre ellas apareció Charly Cardona, y con él llegó una manera diferente de sentir la salsa. Su voz no golpeaba, envolvía. Tenía una suavidad melancólica que parecía entrar por debajo de la piel, lenta pero inevitable. Cuando interpretó Una Aventura, algo cambió para siempre. La canción dejó de ser simplemente un éxito y se transformó en una confesión colectiva, en ese tipo de himno que millones cantan como si narrara su propia historia de amor perdido. Charly entendía algo que pocos vocalistas dominan. A veces el dolor no necesita gritar para ser devastador. Basta un quiebre sutil en la voz, una respiración contenida, una pausa apenas perceptible. Y él sabía usar cada uno de esos silencios. A su lado brilló otra figura imposible de ignorar, Willy García. Si Charly representaba la sensibilidad romántica, Willy aportaba fuerza, potencia
y una intensidad emocional arrolladora. Su voz poseía esa rara cualidad de sonar enorme sin perder humanidad. Había técnica, por supuesto, pero sobre todo había verdad. Cuando cantaba, parecía hacerlo desde un lugar profundamente personal, como si cada letra cargara recuerdos propios. Temas como La magia de tus besos consolidaron su estatus como una de las voces más queridas de la salsa colombiana. En el escenario, su energía era contagiosa. No se limitaba a interpretar canciones, las encarnaba. Y junto a él estaba Javier Vázquez, completando lo que muchos fanáticos recuerdan como una era dorada para la agrupación. Los tres formaron una química casi irrepetible. No era solo armonía vocal, era equilibrio emocional. Cada uno ocupaba un espacio distinto dentro del universo sonoro de Grupo Niche, y precisamente esa diversidad permitió que la orquesta alcanzara una profundidad extraordinaria. Había fuerza y ternura, fiesta y nostalgia, euforia y melancolía coexistiendo dentro del mismo repertorio. Mientras el público celebraba esa evolución, Jairo Varela seguía moviéndose entre bastidores con la misma obsesión de siempre. Observaba, corregía, escuchaba. Quienes trabajaron cerca de él describen a un hombre exigente, perfeccionista y profundamente comprometido con la música. No toleraba la mediocridad porque entendía que el legado no se construye con concesiones. Su ambición nunca fue simplemente mantenerse relevante, quería trascender. Y lo logró. Porque más allá de los discos vendidos o de los escenarios conquistados, Grupo Niche se convirtió en una escuela emocional y musical para nuevas generaciones. Sin embargo, incluso las figuras más grandes son humanas. El tiempo, silencioso y paciente, siempre termina cobrando algo. Y cuando ese momento llegó para Jairo, el golpe no fue solo para su círculo cercano. Fue un terremoto que sacudió toda la salsa colombiana. La pregunta comenzó a flotar en el aire, dolorosa e inevitable. ¿Qué sería de Grupo Niche sin el hombre que le había dado alma? Parte 3. El 8 de agosto de 2012, la música perdió algo más que a un compositor. Perdió a un visionario. La muerte de Jairo Varela cayó como un silencio brutal después de una orquesta en pleno clímax. Para muchos, resultaba imposible imaginar a Grupo Niche sin su fundador. Él no solo escribía canciones, era la brújula creativa, el hombre que sabía exactamente hacia dónde debía moverse cada acorde. Su ausencia dejó un vacío que no podía medirse en cifras ni en homenajes. Se sentía en el aire, en los ensayos, en las conversaciones incómodas que nadie quería iniciar, en la incertidumbre que se instaló entre músicos y fanáticos por igual. Porque cuando desaparece el alma de un proyecto, la pregunta no es únicamente cómo continuar, sino si realmente tiene sentido hacerlo. Durante un tiempo, esa duda flotó como una sombra sobre la agrupación. Pero hay legados que se niegan a morir, y el de Jairo era uno de ellos. Su obra era demasiado grande, demasiado viva, demasiado profundamente arraigada en la memoria colectiva como para desaparecer con él. La supervivencia de Grupo Niche exigía algo extremadamente difícil: honrar el pasado sin convertirse en una réplica vacía de sí mismo. Fue entonces cuando nuevas figuras asumieron la responsabilidad de mantener encendida la llama. Entre ellas destacó Elvis Magno, una voz que representó transición, renovación y continuidad al mismo tiempo. Su llegada no buscó reemplazar lo irreemplazable, nadie podía hacerlo. En lugar de eso, aportó una energía fresca, moderna, capaz de dialogar con nuevas generaciones sin romper el puente con la tradición. Su voz conservaba la fuerza emocional que siempre definió a la orquesta, pero incorporaba nuevos matices, nuevas texturas. Era la prueba de que evolucionar no significa traicionar el origen. Algo similar ocurrió con Beto Caicedo, cuya sensibilidad llevó al grupo hacia territorios más románticos e introspectivos. Había calidez en su interpretación, una manera serena y profundamente humana de habitar cada canción. Su presencia permitió que la banda explorara emociones más suaves, más nostálgicas, sin perder esa esencia rítmica que siempre invitó al cuerpo a moverse, incluso cuando el corazón dolía. La salsa, al final, siempre ha sido eso, alegría y herida coexistiendo en la misma melodía. Y luego estaba Mauro Castillo, un artista que encarnaba versatilidad pura. Cantante y trombonista, su presencia aportó una dimensión singular al sonido de la agrupación. Había algo magnético en él, la capacidad de moverse entre la precisión instrumental y la intensidad emocional de la voz con absoluta naturalidad. Su paso por la orquesta, aunque más breve que el de otros nombres históricos, dejó una marca clara. Demostró que el legado de Grupo Niche no dependía únicamente de repetir fórmulas antiguas, sino de encontrar nuevas formas de hacer vibrar la misma esencia.
Mientras tanto, en otra parte de esta historia, figuras como Alexis Lozano, cofundador y arquitecto esencial de los primeros arreglos, seguían siendo recordadas como piezas fundamentales del ADN original del grupo. Porque antes de que el mundo cantara sus himnos, hubo músicos que diseñaron cuidadosamente ese sonido irrepetible. Y entender a Grupo Niche también significa reconocer a esos hombres que, desde la composición y los arreglos, construyeron una identidad musical capaz de sobrevivir al paso del tiempo. La verdadera pregunta ya no era si la orquesta podía sobrevivir a sus pérdidas. La verdadera pregunta era otra: ¿cómo logra una banda permanecer viva durante más de 4 décadas sin perder su alma? Parte final. Quizá esa sea la mayor hazaña de Grupo Niche. No haber resistido simplemente al paso de los años, sino haber logrado algo mucho más difícil: permanecer emocionalmente relevante en un mundo que nunca deja de cambiar. Más de 4 décadas después de su nacimiento, la orquesta sigue ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva de América Latina. Sus canciones continúan sonando en bodas, en reuniones familiares, en bares donde la nostalgia se mezcla con el ron, en automóviles que atraviesan ciudades dormidas mientras alguien canta en voz baja una letra que conoce de memoria. Y en cada uno de esos momentos ocurre algo extraordinario. El tiempo colapsa. El ayer y el presente dejan de ser opuestos. La juventud perdida regresa por unos minutos. Los ausentes vuelven a estar cerca. Las heridas antiguas, aunque nunca desaparecen del todo, parecen doler un poco menos. Eso hace la música cuando trasciende el entretenimiento y se convierte en refugio. La historia de Grupo Niche también es la historia de sus pérdidas, de voces que ya no están, pero que siguen respirando en cada grabación. De hombres como Jairo Varela, cuya ausencia todavía se siente como un eco persistente en cada acorde. De figuras como Álvaro del Castillo o Daniel Silva, artistas que ayudaron a moldear el carácter emocional de la agrupación y cuya huella permanece intacta en el corazón de quienes crecieron escuchándolos. Pero sería injusto hablar únicamente de quienes partieron, porque el legado también sobrevive gracias a quienes decidieron quedarse, continuar y cargar con el peso y el honor de mantener viva una herencia musical inmensa. Artistas como Beto Caicedo, Mauro Castillo y tantas otras voces que han sostenido la esencia de la orquesta sin convertirla en una pieza de museo. Ese equilibrio entre respeto por la tradición y apertura al cambio es, probablemente, la razón por la que Grupo Niche sigue latiendo con fuerza en 2026. No viven del pasado, dialogan con él. Y tal vez ahí resida la verdad más profunda de esta historia. Grupo Niche nunca fue solamente un grupo de salsa. Fue, y sigue siendo, una forma de memoria cultural, un espejo sonoro de Colombia, un lenguaje emocional compartido entre generaciones que quizá no vivieron la misma época, pero sí reconocen el mismo sentimiento cuando suenan los primeros metales, cuando entra la percusión, cuando una voz rompe el silencio con una frase que duele y sana al mismo tiempo. Algunas bandas desaparecen cuando sus fundadores se marchan, otras sobreviven solo como nostalgia, pero hay unas pocas que consiguen algo casi imposible: volverse eternas. Grupo Niche pertenece a ese grupo selecto, porque mientras exista alguien dispuesto a cantar Cali Pachanguero con el alma abierta, mientras una pareja vuelva a mirarse al escuchar una aventura, mientras una nueva generación descubra en la salsa un refugio emocional, la historia seguirá escribiéndose. La música termina, el aplauso se desvanece, las luces del escenario se apagan, pero ciertas melodías, ciertas voces, ciertos legados, nunca se marchan del todo. Y ahora queda una pregunta, quizás la más personal de todas. ¿Qué canción de Grupo Niche vive en tu historia? ¿Y qué recuerdo despierta cada vez que vuelve a sonar?